Hay momentos en que Dios permite que el consuelo se retire, que el milagro no suceda como esperábamos y que muchas puertas parezcan cerrarse para que nuestra fe sea purificada. Entonces resuena la pregunta esencial: ¿seguimos al Señor por Él mismo o por lo que nos da? Precisamente desde esta prueba, cada uno es invitado a abandonar la tibieza, a echar raíces profundas en el amor de Cristo y a aprender a vivir la confianza y la fidelidad para permanecer firmes ante todas las sacudidas de la vida. Hermanos y hermanas queridos, ante las señales que se abren, nuestros corazones no pueden dejar de estremecerse entre el temor reverente y la gratitud. Temor porque Dios nos muestra lo que nos purificará, y gratitud porque Él no deja a nadie en la oscuridad. Cuando el cielo parece entreabrirse, escuchamos la invitación a velar y a leer los signos de los tiempos con los ojos de la fe. La advertencia no es para otros, toca a cada uno y llega hasta lo más hondo del corazón. Allí donde solemos evitar mirar, allí el Señor pregunta con suavidad y con fuerza si realmente estás escuchando y si estás dispuesto a dejar que Él rehaga tu vida. Y entonces llega una revelación que sacude a muchos corazones. Ha llegado la hora de que la tibieza sea expuesta y purificada. En el libro del Apocalipsis, Jesús manifiesta su preocupación por quienes no son fríos ni calientes. No es solo una frase severa, sino un acto de misericordia, porque la tibieza mata el amor lenta, pero ciertamente la tibieza deja al creyente satisfecho con ritos exteriores, mientras el corazón se enfría ante aquel que es el amor. Por eso, la purificación que se acerca no pretende asustarnos, sino separar con ternura y decisión lo falso de lo verdadero, para que la fe deje de ser un abrigo y se convierta en la savia que da vida al alma. Hermanos y hermanas, la prueba ya no está lejos. Puede tener un rostro muy cercano, como los malentendidos en la familia, los choques entre generaciones, las presiones en la escuela o en el trabajo, cuando los valores del Evangelio son considerados fuera de lugar. Puede haber lágrimas cuando los tuyos no te comprenden, y puede haber soledades cuando los amigos se alejan a causa de la fe. Pero justamente ahí el amor al Señor se refina como el oro en el fuego. No es más firme quien habla mucho de la fe, sino quien ha dejado que el amor de Cristo eche raíces en las decisiones de cada día. Elegir la verdad en lugar del compromiso fácil, la misericordia en lugar de la dureza, la oración en lugar del abandono. La purificación alcanza el lugar que solemos ocultar, los motivos por los que seguimos al Señor. ¿Nos acercamos a Él porque es el Señor de nuestra vida o por los dones que concede? Cuando se retira el consuelo, cuando el milagro no sucede como esperábamos y cuando las puertas parecen cerrarse, ¿sabe aún nuestro corazón susurrar: Señor, te amo no por otra cosa, sino por ti mismo? Ese amor no hace ruido ni exige derechos, pero permanece firme como una encina, con raíces hundidas junto a las aguas vivas. Ese es el cimiento de roca que ninguna tormenta puede derribar. Podemos preguntarnos si nos alcanzarán las fuerzas. La respuesta no está en nuestra capacidad. La vida espiritual no es una competencia de fuertes, sino el camino confiado de los pequeños. Cuando nos dejamos conducir por el Espíritu Santo,
Él nos enseña un arte muy distinto, el arte de permanecer firmes en la mansedumbre, constantes en la humildad y perseverantes en la esperanza. Nos enseña a vivir la fe no con gestos dramáticos, sino con una fidelidad cotidiana, una oración silenciosa, una decisión honesta, un perdón costoso y una hora de adoración callada ante la Eucaristía. Esas cosas, acumuladas con los días, se vuelven murallas firmes cuando arrecia la prueba. Hay pruebas que llegan desde fuera, como mareas culturales que nos empujan hacia el compromiso y nos invitan a separar la fe de la vida real. Pero también hay tormentas que nacen por dentro, el cansancio y la confusión que brotan de un corazón herido. El Señor nos reprocha ese cansancio. Él viene a ungir y a vendar con su misericordia. No espera que nos volvamos héroes en una noche. Nos invita a dar el primer paso, luego el siguiente y al final un sí sencillo. Cada paso pequeño de confianza es una piedra puesta sobre el fundamento sólido de la vida interior. Entonces, ¿cómo no ser tibios? No hay atajos. El amor crece en el encuentro y en la fidelidad. Encuentro en la palabra, para que ilumine los rincones que no nos atrevemos a abrir. Encuentro en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y la reconciliación, para ser alimentados y sanados. Encuentro en los pobres, para aprender el corazón de Cristo que se inclina y se entrega. Fidelidad en el deber de cada día, porque ahí está el altar donde nos ofrecemos. En el trabajo honesto, en la familia que sabe escuchar, en la palabra que se cuida. Cuando el amor se alimenta con encuentros reales y gestos fieles, la tibieza cae por su propio peso. Habrá caídas, pero lo decisivo no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos tomados de la mano de Dios. No temas las lágrimas por causa de la fe, porque el Señor las guarda como rocío de un alba nueva. No temas la murmuración. Él conoce el corazón fiel. No temas la pérdida, porque el discípulo solo pierde de verdad cuando deja caer la esperanza. Recuerda que Dios no busca perfectos, busca corazones dispuestos a que Él lo haga todo nuevo. Y cuando sople el viento con fuerza, quien ha echado raíces en Cristo no será arrancado. Cuando el mundo oscile entre lo verdadero y lo falso, quien ha elegido ponerse del lado de la verdad permanecerá firme. Cuando la fe deje de ser un sentimiento ardiente para ser una alianza, el discípulo caminará en paz. Eso es lo que la palabra quiere entregarte con ternura. No dejes que el miedo decida el mañana. Deja que el amor de Cristo marque el camino. Desde ese amor, toda elección se ilumina, todo precio se vuelve ligero y toda prueba se convierte en el escenario donde la gracia resplandece. Hermanos y hermanas, esta es la hora de velar y de aferrarse. Nadie queda atrás si se abraza la misericordia. Si te descubres frío, pide el don del deseo. Si te sabes tímido, pide valentía. Si sientes división en casa, pide reconciliación. Y veremos un prodigio que precisamente en medio de la purificación, el Señor fragua una comunidad humilde y firme, pequeña y luminosa, silenciosa y fecunda. Desde aquí, nuestros corazones quedan listos para escuchar lo que el Señor todavía quiere revelar.
no para temer, sino para seguirle con un amor entero. Hermanos y hermanas queridos, desde el fuego purificador del amor verdadero, un soplo nuevo está formándose en el corazón de los jóvenes. No es una fiebre pasajera ni un movimiento ruidoso impulsado por la multitud, sino un despertar silencioso y poderoso, como cuando el Espíritu Santo tocó el corazón de los apóstoles y los llevó a la plaza. Podemos contemplar campus universitarios donde la oración comienza a encenderse suavemente en lugar de las diversiones estruendosas. Pequeños grupos que se reúnen no para buscar reconocimiento, sino por el anhelo de la presencia de Dios. Allí, los jóvenes aprenden el lenguaje del silencio, de la escucha, del valor para levantarse por el Evangelio bajo miradas escrutadoras. Este despertar no vuelve a los jóvenes agresivos, sino que les regala una mansedumbre fuerte. No rehuirán las enfermedades de la época, las adicciones, la pérdida de sentido, la soledad detrás de la pantalla, el consumismo desmedido. Enfrentarán esas heridas con la mirada que ya ha encontrado la misericordia. Cuando un joven es verdaderamente tocado por el Espíritu Santo, el amor se vuelve el motor real de toda su actividad. Estudiar con propósito, una amistad que sabe respetar, un amor que sabe ser limpio, un trabajo que sabe servir. No se conforman con una religión de emociones y ritos. Buscan una vida transformada radicalmente en Cristo. Pero este soplo también incomodará a muchos las estructuras cansadas. Los hábitos religiosos que han quedado en puro envoltorio serán sacudidos. Los jóvenes formularán preguntas directas, no para destruir, sino para devolver al Evangelio su pureza. Exigirán con ardor una vida comunitaria auténtica, donde la palabra y la obra caminen juntas, donde el pobre tenga prioridad, donde la liturgia alimente la misión, donde la verdad y la caridad vayan unidas. Habrá fricciones, porque cuando la vida brota con fuerza, siempre despierta los lugares que dormían. Junto con ese despertar, otra sacudida alcanza lo que considerábamos firme cuando la economía se tambalea. Veremos con claridad de qué nos estamos aferrando por dentro. Habrá días de valores fluctuantes, cifras en las pantallas que quitan el sueño, necesidades antes obvias que de pronto quedan fuera de alcance. Allí resuena la llamada del Señor, no para condenar, sino para liberar. Vuelve a la confianza. ¿Por qué temer como si estuviéramos solos en el desierto, si el Padre del cielo alimenta a las aves? Confiar no es pasividad, es una elección concreta. Vivir con integridad cuando otros falsean. Compartir cuando todos acaparan. Ser sencillos cuando la sociedad presume. La sacudida desenmascarará a un ídolo muy sutil, el dinero. Generaciones han equiparado el éxito con la posesión, el valor de la persona con el número de su cuenta. Cuando ese cimiento se estremece, quien se aferra al ídolo se desorienta, y quien se apoya en Dios aprende de nuevo el arte de la fraternidad. Imaginemos pequeñas comunidades que abren la despensa para compartir, que tienden la mano al desempleado, que aportan de a poco para pagar
la matrícula de un niño. Precisamente estos gestos aparentemente mínimos dejan al descubierto el poder de la providencia. Lo poco se multiplica. Puertas que creíamos cerradas se abren. Ayudas inesperadas llegan a tiempo. La antigua canción sigue siendo cierta. El justo no es abandonado y su descendencia no mendiga pan. Cuando el mundo se turba, la iglesia tiene la oportunidad de brillar. No con consignas ruidosas, sino con una vida concreta. Comunión, fracción del pan, oración, trabajo honesto, sostenernos mutuamente. Las casas se vuelven mesas fraternas. Las parroquias saben simplificar para priorizar las necesidades reales. Los pequeños grupos se hermanan para proteger a los más frágiles. Así el Evangelio entra en cada factura, en cada cena familiar, en cada hora de trabajo. Y en medio de la prueba, la paz deja de ser un sentimiento efímero y se vuelve fruto maduro de la confianza. Sin embargo, no nos engañemos pensando que todo se ordenará por sí solo. Habrá tentaciones de volver a los viejos hábitos, almacenar por miedo a la escasez, ocultar por miedo al que dirán, cerrar la puerta por miedo a la molestia. Cuando el temor llame a la puerta, recuerda que el amor perfecto expulsa el temor. Practiquemos levantarnos para un gesto pequeño, con sabor a reino. Un saludo sincero, un paquete anónimo, una hora de oración por quien está exhausto, una decisión de pagar con justicia aunque baje el margen de ganancia. Estas semillas sembradas en temporada de tormenta florecerán en campos de esperanza. La palabra también quiere susurrar con delicadeza a los corazones cansados. Si sientes tu fe temblar ante la inestabilidad, no te castigues en exceso. Pon ese miedo sobre el altar, cuéntale al Señor sobre las facturas, las responsabilidades, los hijos, el futuro incierto. Luego pide la gracia suficiente para un día. El Señor nos enseña a vivir día a día en la confianza. El hoy tiene su parte de gracia para el hoy. El mañana, cuando llegue, tendrá su parte para el mañana. Caminando paso a paso con el Señor, la paz encuentra de nuevo el camino de regreso. Así, entre una generación joven que despierta y un mundo económico que se tambalea, aprendemos dos lecciones que avanzan juntas. Dejemos que el Espíritu renueve el corazón y dejemos que la confianza renueve el modo de vivir. El corazón tocado arde en misión. El modo de vivir renovado da testimonio del Evangelio en un lenguaje que todos comprenden. Cuando los jóvenes oran y se entregan, cuando las familias saben compartir y sostener, cuando la comunidad enciende el fuego de la comunión, la oscuridad se queda sin asideros. Hermanos y hermanas, lo que viene puede ser mayor de lo que imaginamos, pero desde ahora podemos comenzar. El primer paso es abrir el corazón para que el Espíritu encienda la luz. El paso siguiente es reaprender la cultura de la confianza y la generosidad. Y el paso final, repetido cada día, es ser fieles a las pequeñas cosas del Evangelio. Entonces, aunque llegue la tormenta, permaneceremos firmes. Y precisamente en la tormenta
El rostro de Cristo resplandecerá como nunca. Hermanos y hermanas queridos, cuando la llamada a la santidad toca el alma, lo primero que resuena no es un redoble de tambores, sino un suspiro suave. La palabra de Dios nos invita a volver al corazón. Un cristiano santo no es quien nunca tropieza, ni quien siempre aparece impecable y perfecto. Ser santo es dejar que el Señor sane desde dentro, que quite las capas de cal en la superficie y deje al descubierto los huesos secos del orgullo y del egoísmo, para luego soplar su aliento de vida y recrear al hombre nuevo. Ser santo es permitir que la palabra de Dios renueve nuestra manera de pensar, poner la voluntad bajo el señorío de Cristo y dejar que sus virtudes se vuelvan nuestro estilo de vida. Es la mansedumbre cuando somos malinterpretados, la fidelidad cuando estamos cansados y la rectitud cuando nadie nos ve. La llamada a la santidad radical no es un eslogan, es un camino concreto, muy sencillo y también muy decidido. Si hay algo que nos hace caer, tengamos el valor de cortarlo. Si un hábito en las redes agita y enturbia el corazón, detente y cierra la puerta. Si el ambiente de trabajo asfixia la conciencia, busca la salida y elige lo recto aunque cueste. Si alguna relación te aleja de la luz, despídete en paz. Si algún entretenimiento alimenta la carne, suéltalo para nutrir el alma. No hay nada, absolutamente nada, más valioso que nuestra relación con Dios. Cada renuncia, aunque duela, abre un espacio para que la gracia desborde. Muchos temen la palabra santidad porque creen que Dios quiere arrebatar la alegría. Pero la santidad es precisamente el camino hacia la libertad profunda, hacia la paz no sometida a las circunstancias y hacia un gozo que no depende de los aplausos del mundo. Cuando amamos a quien nos hiere, cuando elegimos perdonar en lugar de vengarnos y cuando optamos por la paciencia y la misericordia. El corazón se dilata al ritmo del corazón de Jesús. Entonces las ataduras invisibles que nos tenían presos van cayendo y caminamos ligeros en la luz. La armadura espiritual solo despliega su fuerza en una vida santa. El cinturón de la verdad no puede ceñirse sobre el vientre de la mentira. La coraza de la justicia no puede resguardar la injusticia. El calzado del celo no puede impulsar pasos fatigados por la vanagloria. El escudo de la fe difícilmente se alza con manos que se apoyan en cálculos propios. El yelmo de la salvación no puede posarse sobre una cabeza que solo sabe juzgar a los demás. La espada del Espíritu no puede blandirse desde una lengua habituada a la dureza, pero en un corazón humilde, esas armas se vuelven maravillosamente vivas. Y el enemigo no puede tocar porque no haya dónde aferrarse. La santidad no es asunto de arrebatos momentáneos, es un ritmo silencioso. Orar con regularidad, bañarse en la palabra, ayunar para que el corazón aprenda a tener hambre de lo que es de Dios y vincularse a la comunidad para aprender a amar y ser amados. La oración no es un monólogo, sino un encuentro donde hablamos poco y escuchamos mucho, para que la voluntad de Dios vaya penetrando todas nuestras decisiones. La palabra es alimento, es lámpara, es espejo para mirarnos sin miedo. El ayuno no nos reseca, al contrario,
Abre espacio para que crezca la compasión y se fortalezca la voluntad. La comunidad es la escuela de la caridad, donde aprendemos paciencia, generosidad y a levantarnos mutuamente después de cada caída. Hermanos y hermanas, cuando las sacudidas alcanzan el techo de casa y el plato de cada día, recién entonces vemos el fundamento del corazón. Puede haber días de escasez, pueden venir tormentas de rumores y de confusión, pero quien vive la santidad no edifica la casa sobre arena. La primera piedra es la confianza, la siguiente es la fidelidad y la última es el amor repetido cada día en cosas pequeñas. Es cumplir la palabra dada, trabajar con rectitud, hablar para edificar, abrir la puerta al necesitado y dedicar tiempo a la familia con el corazón presente. Esas pequeñas obras levantan murallas firmes del reino de Dios en medio del mundo. Tal vez nos digamos: soy muy débil, mi voluntad es frágil y el camino de la santidad parece lejano. Pero el Señor no llama a los que se creen fuertes, llama a quienes saben apoyarse en Él. Comencemos con un pequeño sí. Pidamos la gracia del deseo de la santidad. Elijamos una hora diaria de oración y guardémosla como una cita de amor. Dejemos que un pasaje de la palabra empape la mente todo el día. Practiquemos cada semana un gesto de generosidad oculto. Cuando cooperamos con la gracia dando pasos pequeños y constantes, el Espíritu Santo hace su parte y lo imposible se vuelve posible. La palabra también recuerda a nuestro corazón que la santidad no se separa de la misión. Un corazón purificado difunde naturalmente el perfume del amor. En la escuela, en la oficina, en la calle, en el hospital, en las redes, nos volvemos levadura, sal y luz viviendo con verdad, bondad y entrega. No hacen falta consignas estridentes, hacen falta personas mansas que acepten perder lo suyo para que los hermanos vivan. Esa vida es la predicación más fuerte en un mundo sediento de autenticidad. Si estás cansado por los combates silenciosos, apoya tu cabeza en el corazón de Jesús. Él conoce las lágrimas que nadie ve y los esfuerzos que pocos comprenden. Te dice: no temas, yo estoy aquí, no te dejo huérfano, te guiaré en la noche con una lámpara suficiente para el paso inmediato. La gracia para hoy te la doy hoy, el resto déjalo en mí mañana. Desde ese susurro recobramos fuerzas para seguir, para aferrarnos a la voluntad de Dios y para permanecer del lado de la verdad y de la misericordia. Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de responder a la llamada a la santidad con decisiones claras. Ordenemos la habitación del alma. Descartemos lo superfluo, conservemos lo que alimenta el amor, la adoración, la caridad, la justicia y la humildad. Demos el primer paso, luego el siguiente, y así cada día un nuevo sí. Así nos preparamos para lo que viene, no acumulando miedo, sino atesorando fe. No calculando con egoísmo, sino siendo generosos, no cerrándonos, sino abriéndonos. Entonces, aunque la tormenta persista, veremos el alba levantarse sobre el mar de la esperanza. Ahora elevemos nuestra oración. Señor Jesús, enciende nuestros corazones con el fuego de tu santidad.
concédenos el valor de cortar aquello que nos aleja de tu amor. Que el Espíritu Santo nos ilumine para elegir lo que agrada al Padre en cada cosa pequeña. Que tu palabra sea el pan de cada día para nuestra alma. Haz que nuestra comunidad se sostenga en la prueba. Viva con sencillez y generosidad. Da paz a nuestras familias. Enciende la misión en los jóvenes y concede consuelo a los agotados. En medio de tanta agitación, afírmanos sobre la roca que eres tú, para que nuestra vida sea un testimonio manso y fuerte de tu misericordia, bajo el amparo de la Virgen María. Condúcenos hasta el final del camino de la santidad. Amén.